tal? Doy bienvenida a la primera parte del Chuengui tutorial dedicado a la creación del guión. Un aspecto muy importante dentro de la creación de un cómic o un manga o historieta en general. ¿Por qué? Porque es el cimiento de todo, es la base de todo. Es realmente el factor que define si una historia es interesante o no. Más allá que su dibujo sea perfecto, su dibujo sea detallado, su dibujo sea de alta calidad, puede llegar simplemente a ser un libro de ilustraciones bien logradas, pero aburrido. Entonces, iniciaremos con la parte de realmente qué se quiere hacer con nuestra historia y a qué público queremos llegar y qué queremos contar. Entonces, lo primero es tener claro el mundo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con el mundo o también con el universo? Sí, ese mundo, ese universo es ficticio, es un mundo en el que se debe insertar al lector. Puede ser un mundo de fantasía, puede ser un mundo de acción, puede ser un mundo de ciencia ficción, puede ser un mundo creado a partir de hechos reales, ya sean del presente o sean históricos, pero con algo de aporte original del autor. Entonces podemos tener como ejemplo Samurai X, un tema fuerte, aquel de la era Meiji, esa transición de el Japón feudal, ese Japón antiguo con ese Japón queriendo modernizarse y pasando un gobierno más al estilo occidental, dejando a un lado los emperadores como centro de poder y también dejando a un lado los shoguns, los señores feudales, para pasar a ser un país con un, digamos, sistema más de república y más de democrático como en Occidente, y pues con un crecimiento tecnológico. Pero hay un ejemplo pues más reciente que es Gintama. Gintama pues posee muchos aspectos de esa era, pero donde aparecen elementos de otros manga muy famosos, en los que aparece también cosas relacionadas con invasiones alienígenas, donde aparece un samurái que es muy extraño también por andar en su moto Vespa de cabello blanco y pues con una personalidad muy extraña, rodeada de unos antagonistas también muy extraños, una mascota gigante perro, bueno, muchos elementos que son muy extraños. Entonces es una combinación de elementos históricos reales. Sí, aparece también Saito, que incluso está en Samurai X, y el Shinsengumi también, que es parte de la historia del Japón, pero como digo, combinados con elementos de ciencia ficción como los aliens y con cosas del presente tecnológicas como motocicletas, automóviles y bueno, muchos elementos que con esta combinación hacen que sea una historia muy frenética, muy loca, muy extraña, muy divertida y muy de parodia, y sobre todo por las parodias relacionadas con otros manga famosos. Y dentro de estas historias pues hay aspectos como la creación de iconos. Estos iconos pueden ser imágenes, entonces tenemos el ejemplo de un icono que es muy importante pues dentro de la historia, sobre todo el cómic, que es el primer icono grande, que fue Superman. Entonces lo que significa como icono esa imagen de la S de color rojo entre un pentágono relleno de color amarillo. Eso lo podemos ver en camisetas, lo podemos ver en pósters, lo podemos identificar también en las películas, lo podemos ver en cualquier cantidad de merchandising.
Y esto pues hace que sea realmente muy, muy reconocido, sea realmente que en cualquier parte donde se vea esa imagen, ese icono, sea identificado como Superman. También pues hay otros iconos, y si hablamos del manga, pues está el símbolo de la tortuga que portan detrás tanto Kuririn y Goku en su atuendo, su uniforme. También encontramos la bandana, ¿sí? Con el símbolo de la hoja. Pues vemos una bandana y inmediatamente identificamos que un icono de la serie Naruto, o incluso solamente palabras, como al decir Bankai, ya sabemos que nos estamos refiriendo a la transformación de las espadas de los Shinigami, sobre todo tenientes y capitanes en la serie Bleach. Entonces es muy importante los iconos tanto de imagen como también frases se puede decir de batalla. Pasamos a otro aspecto importante, que es el cuaderno o la libreta de apuntes. Entonces el cuaderno y la libreta de apuntes nos sirve como una herramienta importante para consignar ideas. Estas ideas pueden provenir de pronto de libros que leamos, de series de anime o series cartoon norteamericanas. Pueden provenir incluso de noticieros, pueden venir de periódicos que vamos en la calle, revistas, noticias, bueno, cualquier cantidad de cosas, de medios o sucesos, incluso algo que percibimos en la calle, algún accidente o alguna cosa bonita, algún detalle bonito, algo romántico, cualquier cosa que nos pueda inspirar, lo podemos escribir aquí. Incluso si no podemos dormir y en ese momento tenemos ideas, podemos tener en nuestra mesa de noche la libreta o el cuaderno con un bolígrafo y en un momento escribir esas ideas que pueden salir. A veces nos cuesta, sí, a veces nos cuesta tener ideas, a veces nos cuesta crear cosas totalmente originales. Mucha gente se frustra, mucha gente tiene complicaciones, mucha gente no sabe en cierto momento cómo contar las historias, mucha gente no sabe escribir, ¿sí? Entonces, bueno, para eso existe la posibilidad de tener equipos de dibujante y guionista. Pero bueno, como estamos hablando precisamente de la libreta de apuntes, la libreta de apuntes también da posibilidad de que nosotros, a medida que vayamos avanzando con ideas y vayamos desarrollando un guión, ¿sí? Porque en la libreta anotamos las ideas, anotamos lo que nos influencia y vemos afuera, y en el cuaderno que vamos desarrollando el guión, vamos viendo la manera de ir incluyendo estas ideas para ir enriqueciendo ese guión que vamos consignando allí. Ese formato, ese guión, toda esa parte escrita no se pasa al editor ni al editorial. Simplemente es una herramienta para que el autor tenga como base ese escrito para comenzar a construir los diálogos y la narración dentro del desarrollo de la obra ya gráfica, dentro de sus viñetas y toda su estructura dentro de las páginas. Y en esta libreta también, o incluso en el cuaderno, se pueden ir haciendo los bocetos precisamente de personajes que se nos ocurran, o los grupos de personajes en conjunto, para precisamente tener más o menos idea de cómo se verían, cómo sería su carácter, cómo interactuarían, pero solamente como primera fase. Podemos ver también pues diseños de personajes o en conjunto de otros autores para más o menos tener una guía de cómo podrían lucir nuestros personajes y cómo se manejarían su carácter en conjunto como parte de ese universo o ese mundo que nosotros queremos crear ficticio para el lector y los lectores. Pero a veces no funciona. Para algunas personas puede ser complicado, así que hay muchas herramientas para seguir desarrollando las historias.
Como antes vimos a Superman, la imagen de Superman. Aquí mostramos un ejemplo claro de uno de esos casos donde un autor tomó dos personajes, los fusionó sus historias y desarrolló un personaje que, a pesar de que no es totalmente original, es un icono y pues tuvo gran éxito. Entonces hablamos de la combinación entre Superman, ¿sí?, el kryptoniano, ¿sí?, en el caso de Goku es un Saiyajin que llegó del planeta Krypton, ¿sí?, en el caso de Goku llegó del planeta Bellito, ¿sí?, juntos planetas destruidos, cada uno en una cápsula también, ¿sí?, y juntos enviados por sus padres. Y bueno, ya ustedes saben el resto de la historia y pueden relacionar muchas cosas de las que tomó Toriyama de Superman. Y aparece también el Rey Mono, que es un icono, ¿sí?, de la cultura asiática, de China. El Rey Mono entonces posee una nube voladora que la lleva a cualquier lugar donde él quiera intervenir, deba luchar. Tiene un báculo mágico que se extiende y le sirve también para combatir. Es un arma poderosa y su poder también radica en la cola. Y su nombre es Son Wukong, es muy similar. Entonces de este tomó báculo, nube voladora, el poder de la cola y el propio nombre. Por eso ese nombre aparece incluso en videojuegos en otros personajes como Son Wukong o Son Goku, como Regnagar, un videojuego donde aparece Son Goku, pero es el propio Rey Mono o Rey Simio. Y bueno, es como un ejemplo, ¿sí? Entonces pues se pueden tomar elementos de dos personajes y se pueden incluir elementos que son originales del autor. En este caso pues las esferas de dragón, los deseos, Shenlong el dragón, algunos personajes complementarios y también inspirados de pronto en otras culturas. La frase Kamehameha tomada de la cultura hawaiana, de un rey hawaiano muy icónico para ellos. Y también pues la famosa corporación cápsula y el poder extraer, o al contrario, poder introducir máquinas y elementos grandes en pequeñas cápsulas para poderlas transportar a todo lado, que es una creación original y bueno, muchos elementos, pero es una forma también válida de combinarlos, ¿sí?, de tal forma que no sea un plagio, ¿sí? Dragon Ball como tal es algo muy original a partir de simplemente combinar dos personajes e incluir muchos elementos para hacer a Son Goku y a todo su universo como algo único, no totalmente original, pero único, y que no lo hace un plagio, y que es un tributo también de Akira Toriyama a Superman, que es su superhéroe favorito. Bueno, lo siguiente es formatos. Los formatos pueden servir a veces para organizar las ideas. Este formato puede ser muy útil, sobre todo para aquellos que solamente hacen el guión, no dibujan. Si en el caso de equipo escritor, guionista y dibujante, lo que hace es que puede organizar de una forma mejor la inclusión del guión a las páginas ya dibujadas, incluyendo pues las partes donde aparece el narrador, en qué momento aparece el protagonista, o si hay algún conflicto, o si hay alguna pelea. Sí, este es un formato que es un ejemplo, pero cada quien puede incluirlo a su manera. Incluso este parece un poco como un guión o casi un libreto creado para una obra de teatro, ¿sí? Pero es una forma que nos sirve para traspasar ese guión a las viñetas,
aunque es algo opcional, es como una herramienta adicional que muchos pueden utilizar, pero no es obligatorio. Y bueno, es solamente un ejemplo. Y bueno, anexo al guión, a medida que se va enriqueciendo, va mejorando, suelen ya salir ideas más claras de los personajes. Entonces en ese momento se llega a la ficha técnica del personaje. La ficha técnica del personaje es ya algo muy importante, porque en el caso de que el dibujante sea el mismo guionista, tiene la ventaja de que dibuja su personaje como empieza a concebirlo, y anexo puede poner el texto descriptivo de ese personaje, donde aparece la edad, donde aparece la estatura, si es un estudiante, un trabajador, si es un vago, si es un alcohólico, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es su rol dentro de la historia? ¿Cuál es su misión? Si es el protagonista, si es el antagonista, si es un villano, cuáles son sus pasatiempos, cuáles son sus fortalezas, debilidades, sus armas. En sí es toda la explicación y descripción a fondo del por qué tiene cierto rol dentro de la historia. Esto como primera fase, ¿sí? Eso no quiere decir que este personaje sea el definitivo. Se va a seguir desarrollando a medida que el guión vaya avanzando, se va teniendo más clara la personalidad de estos personajes, se va a poder modificar ciertas cosas, o si tiene armas, o si tiene magia, o si tiene cualquier elemento, se va a ir perfeccionando, se va a ir mejorando, va a ir creciendo el personaje. Y pues para finalizar, pues comparto esta imagen de Bleach de Ichigo Kurosaki en sus primeras versiones. Vemos que el logo no es el mismo, no lo había desarrollado Tite Kubo tal como lo conocemos. Kurosaki es de cabello negro, tiene una contextura física diferente, tiene una gestualidad también diferente como vemos en el rostro. Era como él lo había concebido desde un comienzo, como proyecto, como one shot, ¿sí? Es muy importante esa parte del one shot para todo dibujante, porque es una experiencia, es, digamos, la primera muestra de su trabajo, pero tiene la posibilidad de corregirlo y mejorarlo más adelante, ¿sí? Bleach tuvo un desarrollo y tuvo una evolución, y Ichigo tuvo una evolución también fuerte, ¿sí? Cambió el color del cabello, cambió su expresión facial, cambió su estatura, su silueta, cambiaron muchos aspectos, incluso su atuendo de Shinigami también cambió mucho, y su espada. Entonces, bueno, es la primera parte de la parte de creación de guión. Entonces, pues espero que nos veamos pronto. Próximamente saldrá la segunda parte. Esta parte del guión va a ser muy importante porque, como digo, es la base de la obra. Si el guión no funciona, ¿sí?, el manga o el cómic puede ser solamente un compendio de muy bonitos dibujos e ilustraciones aburrido. Entonces les deseo una buena semana y nos veremos próximamente.